Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo video de análisis semanal de nuestro queridísimo canal. Bueno, Trump, aranceles, mercados tensos, mercados en corrección y balances empresariales. Arrancamos una semana repleta de balances que va a estar marcada precisamente por, a ver qué es lo que pasa con las principales empresas. Empezamos ya con los bancos esta semana, que es lo que vamos a estar viendo a fondo en este video. Y obviamente le vamos a dar un pequeño apartado a nuestro mercado local, swap obviamente con Estados Unidos. Bueno, este intercambio de monedas que claro no es el driver principal, al menos para quien les habla, vamos a ver cuál es y vamos a estar también verificando a nivel técnico cuáles son los niveles que no tiene que perder nuestro mercado para no agravar un poco la parte precisamente del análisis técnico y muchísimo más para compartir con ustedes. Acuérdense, esta es solamente mi visión de los mercados. Nada de lo que hicimos es ni recomendación ni de compra ni de venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Yo soy idóneo Mercado de Capitales, agente productor independiente, matriculado en la Comisión Nacional de Valores e inversor, como todos y cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias por seguirme ya desde hace un montón de tiempo y habiendo hecho este pequeño descargo, invitarlos formalmente a formarnos con nosotros, con el gran profe Dani Candal y con quien les habla, una comunidad que ya arrancó desde este 6 de octubre y que va creciendo, ¿sí? Y bueno, aprovechen ¿sí? Nuestro precio promocional y súmense hoy mismo en caso de que quieran operar en forma seria, en forma, con herramientas puntualmente y estando un paso de operar de manera muy distinta. Si ya les gusta el contenido de este canal, imagínense lo extra que tenemos en esta comunidad, con 3 clases semanales en vivo de seguimiento de mercado, contenido educativo exclusivo, ¿sí? De quienes hablo y también del profe Dani Candal, los días martes y jueves, de manera ilimitada para verlo cuando ustedes quieran, e informes y una comunidad privada para ir compartiendo y dar feedback a, un mercado que con herramientas es mucho más sencillo de operar. Se escriben, sí, mandándonos mensajes por WhatsApp, que lo dejamos en la descripción, o ponen pausa y fíjense ahí abajo tienen también el número mío, si me pueden escribir directamente por WhatsApp o al profe Dani Candal y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Suscripción mensual solamente de 50.000 pesos por ahora para los nuevos. Vamos a ver si mantenemos este precio promocional que es bastante accesible, así que lo dejamos al menos por el momento en ese monto. Y bueno, bienvenidos a todos los que se quieran ir sumando con nosotros para empezar a ver los mercados de otra manera. Unos mercados que, claro, esta semana arrancando de lleno con lo que nosotros vemos en este canal. Fíjense, un mercado que, bastante correctivo, ¿sí? Corrigiendo sobre todo la tecnología, parte de la tecnología, flojo Nvidia, flojo Amazon, Apple, a mitad de camino, bien Oracle y Google, por ejemplo, desmarcándose un poquito del resto, Microsoft también más flojo, y está claro que la parte del sector de consumo defensivo es la que mejor aguantó junto a la de materiales básicos y utilities. El resto bastante flojo. Sector energético que no repunta. Vamos a estar viendo también el petróleo. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Bueno, y particularmente también correcciones en la tecnología que arrastra al mercado. Ahora vamos a ver qué lógica tiene esto, porque hay una gran lógica de que cuando caen las tecnológicas, todo el mercado al menos tienda a bajar, ¿sí? O al menos, lo que tiene que ver con las principales acciones, que tiene que ver con algo que vamos a ver a continuación, pero esto es importante también. Las acciones duplicaron su valor en los últimos 5 años en cuanto a los bonos, que, cayeron un 1%. Fíjense la diferencia de los retornos que tuvimos en renta variable y renta fija. Es verdad, cuando el mercado cae muy fuerte, esto a veces suele ir bastante correlacionado para otro perfil, pero fíjense la fortaleza que está teniendo el mercado pese a estas pequeñas correcciones este último tiempo, pero duplicando su valor los últimos 5 años, la bolsa con perspectiva a largo plazo y sobre todo en el timing que pueda ser óptimo para poder entrar. Ahora estamos muy cerquita de máximos, lo hace espectacular, sí, lo sigue siendo espectacular y vamos a seguir trayendo estas filminas porque nos encanta al menos ser, ahora somos algunos más que hablamos bien del mercado a largo plazo, porque parece que el mercado se va a desplomar mañana y que va a ir a cero. Bueno, eso no es lo más probable que pase, ¿sí? Todo puede pasar en la bolsa, pero eso es lo menos probable en cuanto a estadística, en cuanto a todo lo que compartimos de una manera seria en este canal. Y no van a encontrar nada muy agorero, ¿sí? O de lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, pero sí nosotros compartimos información de calidad. Esta es una, acuérdense, Creative Planning, Charlie Vilelio, y esta correlación entre una renta fija un poquito más floja que la renta variable, sin igual a dudas, que está en el podio y que lo hace muy, pero muy bien. Sacando esto es muy importante, me lo quiero compartir también con ustedes que están ahí del otro lado,
¿Qué pasa con los 10 activos principales de la bolsa de Estados Unidos? Bueno, fíjense la ponderación, ya pesan demasiado, representan más del 39% del índice del S&P 500, la mayor concentración registrada de los años 80. Fíjense, ya en las .com teníamos cuánto pesaban las 10 principales acciones del S&P 500. ¿Qué pasa? Claro, caen esas 10 y arrastran al mercado, ¿sí? Entonces, que hay que ver qué pasa de acá a 2 semanas que vamos a tener esos balances de las tecnológicas, porque es muy importante qué pasa con el resto, ¿sí? Y obviamente si no hay quizá alguna rotación a defensivas. Hoy vamos a ver una que está muy interesante a nivel técnico, se lo van a llevar los que se queden hasta el final conmigo, pero así, al menos teniendo este panorama, sabemos dónde estamos parados. Los 10 activos principales del S&P 500 representan casi el 40%, ¿sí? Una ponderación que no vimos históricamente casi en ninguno de los periodos, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. No estamos tampoco tan dispersos como, por ejemplo, en el año 2015, en el año 95, ¿sí? Ni que hablar en el año 80 y ni que hablar en el año 2000, en la crisis de las .com. Estamos en otro periodo igualmente histórico, pero vamos a ver hasta dónde se extiende un mercado muy fuerte y un mercado que, claro, estaba liderado por las grandes empresas y las pequeñas compañías, las empresas de pequeña capitalización, lo estaban haciendo flojo. Bueno, ahora muy bien, ahora haciéndolo muy bien, casi a la par de las de gran capitalización, con el Russell 2000, el índice de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, en un nuevo máximo histórico por primera vez desde el año 2021, así que siéndolo espectacular el Russell y poniéndose un poquito a la par de lo que son las empresas de gran capitalización de nuestro índice primario a nivel mundial, que es el S&P 500. Y algo muy interesante también que tengo para compartirles antes de pasar a los gráficos: el mercado entrando en momentos de pánico extremo. Este es el índice de miedo y codicia de la CNN. Estamos a 23. Y un dato muy importante también: estamos a un año estábamos en codicia, ¿sí? Fíjense, estábamos en grid, estamos en codicia en los 69 puntos, estábamos por acá, y hoy estamos a un año de esto, bueno, con un indicador que entra en pánico. Vamos a ver también lo que pasa con el índice de volatilidad, con el VIX, que, ojo, porque rompió alguna resistencia importante el día de la fecha. Vamos a estar viendo hacia dónde se puede extender. Y dicho esto, nos vamos ya derecho a los gráficos. Nos vamos primero al S&P 500. ¿Qué está pasando con el S&P? Porque, claro, estamos teniendo alguna corrección por técnico. Si lo vemos, al menos con un poco de perspectiva, no parecería tampoco ser un gran problema por ahora. Fíjense lo lejos que está la media de 200, primer soporte clave en los 6.144 y en la zona de doble suelo de julio de este año en los 6.208. Mientras no pase la ruptura de esos niveles, no pasaría nada. Es más, creo que vendría bastante bien alguna corrección a nivel técnico. Podríamos llegar a ver alguna divergencia por indicadores. Fíjense el RSI, mientras el precio sube, el RSI también tiende a descender. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Repito, por el momento parecería una pequeña corrección, o al menos un pequeño descanso después de una subida muy fuerte que hemos tenido, sobre todo desde abril de este año, casi sin parar, ¿sí? Marcando máximos y mínimos crecientes, un índice muy sólido a nivel mundial. Y bueno, vamos a ver, repito, qué es lo que ocurre. Importantísimo no quebrar este doble suelo en los 6.200. Hacia ahí ya tenemos un espacio bastante considerable de casi un 6% y casi a la media un 7%. No vendría mal quizá tener algunos meses de descanso, quizá no en forma de caída muy abrupta, pero sí de corrección. Veremos a ver qué pasa con estos aranceles de Trump, que era en realidad el driver más importante de la semana, la posibilidad de que Trump imponga aranceles de un 100% a China. Vamos a ver si eso ocurre, Trump manipulando un poquito esta información y, bueno, el mercado yendo atrás, ¿sí? Bueno, acá parte del mercado no creyéndoselo bastante, aunque sí activando volatilidad, fíjense, de casi un 2,71% en esta sesión, la del 10 de octubre. Desde ahí frenándonos en ese mínimo, y en caso de quiebre tenemos los mínimos crecientes y el del doble suelo de los 6.208, junto con la media del primer soporte que tenemos que estar mirando del S&P 500. Por lo restante, una tendencia muy sólida de medio largo plazo, y de corto, claro, fíjense la distancia a la media. Ya necesitamos en algún momento algún descanso, quizá un poco en forma de consolidación o de descanso de toda esta subida previa muy pero muy fuerte que está teniendo el S&P 500. Y yendo un poquito a lo que es el índice Nasdaq, al índice de las tecnológicas, menos correctivo inclusive, tuvimos una corrección también en la sesión del 10 de octubre, pero parecería rápidamente estar recuperando. Claro, es por la ponderación que tiene también la bolsa de Estados Unidos. La gran mayoría de empresas tecnológicas
liderando y siendo las grandes potencias hoy en cuanto a peso, a ponderación, y tenemos algún soporte ahí en los mínimos que fue anteriormente resistencia y fue soporte en el pasado, en el corto plazo, en los 23.000, casi 24.000 puntos, y si no, en los mínimos crecientes, particularmente en la sesión del 1 de agosto, en los 22.687. En la media ascendente, fíjense, una fortaleza bastante interesante, la que todavía está marcando el Nasdaq 100, que pasa hoy por los 22.260 puntos, en el hueco alcista del 9 de mayo y también sobre todo en niveles FIBO de todo el gran tramo alcista. Estamos hablando de los 19.786 puntos para la tecnología, que sigue fuerte, pese a este pequeño descanso de 2 o 3 sesiones. Fíjense lo lejos que todavía estamos de la media de 200. Alguna corrección a la media, repito que no vendría nada mal. Quizá acá con alguna volatilidad adicional, casi un 10% de posible caída que pueda llegar a tener el Nasdaq 100 en caso de quebrar algún mínimo creciente de los que marcamos. Y bueno, niveles FIBO ya quizás con otra perspectiva, quizás ya un poquito más correctivo en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que ocurre desde máximos, únicamente máximos los 25.200 puntos, que fue la sesión de el miércoles 8 de octubre. Sí, 25.142 aproximadamente, un poquito más por debajo, pero una tecnología, un índice tecnológico muy fuerte. Y el Dow Jones está un poquito más a la par que el S&P 500, fíjense, en los 47.068, teniendo un pequeño descanso también, es verdad, hacia los 45.470, la sesión del 10 de octubre, esa sesión que también fue una vela bastante bajista, pero que ahora parecería estar suavizándose un poquito esta corrección. Acá sí tenemos una zona bastante más importante y bastante más clara a nivel técnico, los 45.000 puntos, que anteriormente en el pasado fue resistencia, ahora pasa a ser una zona de soporte importante, previo a la zona de la media, que pasa por los 43.735. Mientras no quebremos estos niveles, no pasaría absolutamente nada, y repito, sería sana alguna corrección, siempre y cuando después no perdamos la media, los mínimos crecientes, sobre todo los 43.370, el mínimo de mayo en los 41.332 y los 40.631, que ya son niveles Fibonacci del último tramo alcista, del último gran impulso que está teniendo también el Dow Jones desde abril de este año hasta últimos máximos históricos, que estamos ahí a un pasito de máximos, por eso repito que no pasaría absolutamente nada en caso de corregir. ¿Y qué pasa con nuestro Merval? Bueno, nuestro Merval, nosotros, otros drivers, nuestros drivers son totalmente distintos a los de Estados Unidos. No tenemos a Trump, pero bueno, tenemos las elecciones y tenemos a Milei. Así que vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Un mercado que, claro, se puso bastante eufórico, parecería, en cuanto a noticias y sentimiento de mercado, pero está costando a nivel técnico, ¿sí? Más allá de esta entrada de dólares frescos para que al menos el Banco Central no tenga que liquidar reservas y que no se dispare el tipo de cambio. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo la última semana prácticamente con este ingreso de dinero gracias al swap con Estados Unidos. Parecería que hay bancos, sí, inclusive el día de la fecha, que se aportarían, obviamente, se ofrecerían, quiero decir, a también dar fondos frescos a Argentina, obviamente a través de deuda, ahí sí a través de deuda. Vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo cuál es la reacción real que tiene el mercado, porque al menos, fíjense, parecería que esta zona, este nivel del máximo anterior de esta gran vela bajista que nos dejó de casi un 17% a la baja el día de las elecciones, no se pudo todavía cerrar, ¿sí? E inclusive está siendo una zona de resistencia muy importante, aunque es verdad que tenemos por patrón alguna divergencia alcista, el precio descendiendo ahí, bueno, algún indicador como por ejemplo el RSI en sobreventa, marcándonos una divergencia que al menos si medíamos y proyectábamos nos podía traer hacia algún rebote a niveles de la zona de la media, que hoy pasa por los 1588. Recién llegando a la media hay que ver qué ocurre, ¿sí? Gran indicador tendencial que, bueno, una vez que la fue a testear allá por agosto, ya queda lejos agosto, bueno, lo rechazó y otra vez rompió el mínimo de abril y marcó un nuevo mínimo en los 1054, que es la zona que no tenemos que romper ya para empezar a ver algún deterioro mayor y pensar que quizá el ciclo bajista sigue continuando. ¿Por qué digo sigue continuando? Porque estamos en una clara tendencia bajista ahora de medio plazo, marcando una sucesión de máximos y mínimos cada vez menores. Y para que mejore esta tendencia de corto a medio plazo que tenemos bajista, deberíamos quebrar la línea de tendencia bajista, la directriz, quebrar el máximo decreciente, que pasa por los 1816, o también si no el que tenemos en los 2077. Mientras eso no ocurra, el Merval no mejora a nivel técnico, y es más, tenemos ese riesgo de,
bueno, si quebramos los 1054 o el mínimo también de agosto en los 9,86, profundizar caídas quizá y sí de una manera bastante más fuerte. Elecciones que ya se vienen ahora el día 26, si no me equivoco, no este fin de semana, sino el otro domingo, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Merval peligroso para quien esté adentro, peligroso para quien esté afuera todavía. Esperaría, ¿sí? Esto de que escuchamos también en las noticias de que hay que jugársela. No, hay que ser metódicos y hay que tener una estrategia, ¿sí? Esto no, la bolsa no va de jugársela, ¿sí? Sino, o de tener emocionalidad, sino ir sincronizado con la tendencia y ser inteligentes, sobre todo para entender que estamos poniendo dinero, sea mucho, sea poco, estamos poniendo nuestro dinero en el mercado, así que al menos quienes hablan, ¿sí? Aconsejo tener un poquito de precaución, sobre todo cuando estamos en contra de una tendencia que en caso de estar alcistas o ponernos alcistas, bueno, podemos ponernos en contra de la tendencia que ahora es bajista de corto o medio plazo, por técnico al menos, por técnico veremos a ver qué pasa. En caso de que el merval medio en dólares llegue a la zona de los 1588, máximos decrecientes o el quiebre de la directriz que está lejísimos, todavía está lejísimos. Ojo con el quiebre de los 1054 y los 968 para el merval medio en dólares. Algún activo argentino, sí, para no dejar afuera, por ejemplo, IPF, Pampa y Galicia, sin mucho cambio en realidad de lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque tenemos un triple techo activado, un rectángulo, sí, por técnico activado. Ya habíamos roto un triple techo a la baja, que lo cumplió y encima dejó ese hueco bajista espectacular. Bueno, que fue parte de las elecciones que fueron frustradas y bueno, que le fue bastante mal a todos los activos argentinos, no solamente a YPF, y desde ahí no pudo recuperar, no pudo cerrar el gap bajista de los 30,51 ni superar la zona de la media en los 30,76. Eso debería ocurrir para que YPF empiece a mejorar. Estaba frenándose al menos en ese nivel, ¿sí? Está intentando generar algún suelo ahí en los $23, pero le cuesta, ¿sí? De repito, mínimo cerrar este hueco bajista y romper la zona de la media. No me apuraría tampoco por ingresar en YPF. Y quien esté adentro, bueno, también el síntoma de mejoría estaría clarísimo si quebramos la directriz bajista, que eso pasa de romper los $35 y sobre todo, bueno, la zona de esta gran resistencia que tuvimos ahí cerquita de los $38. ¿Qué pasa si quebramos los 22,84? Lo más probable es seguir cumpliendo este patrón de rectángulo activado a la baja, que si medíamos y proyectábamos desde el punto de ruptura, nos da un objetivo bajista que lo tenemos activado, recién se anula de quebrar los $38, hacia los 15,93, ya bueno, con una posible corrección bastante más potente. Veremos a ver, repito, si YPF es capaz de cumplir este patrón. Estamos contra patrón, así que ojo con esto también a nivel técnico y sobre todo niveles FIBO lejísimos, 7,25 al 61,8 y los mínimos crecientes, mínimo de agosto en 15,93 y el mínimo también de noviembre del año pasado en 9,64. Ojo en caso de que quebremos esos niveles porque se puede venir alguna corrección bastante mayor en una parte del sector energético que no arranca tampoco, no termina de arrancar. ¿Por qué digo esto? Solamente por YPF, no, por Pampa, aunque Pampa, bueno, no tiene la media tan lejos. Esta es una de las que más me gustaba cuando tenía la tendencia, cuando iba escalando esta tendencia definida desde, bueno, aproximadamente principios del año 2021, ¿sí? Que la media ya era un soporte dinámico bastante importante. Ya no lo es, ¿sí? Empieza a ser una resistencia, le empieza a costar, ¿sí? Superar los máximos decrecientes, los máximos cada vez menores, y rompemos el mínimo de abril, generando también un nuevo mínimo en los 54,89. Ojo, es verdad que también se está frenando en esta zona de resistencia. Fíjense, importantísimo no quebrar los 54,89 porque a esta zona de rectángulo de casi triple techo que tiene también activado por análisis técnico, que recién mejora si lo anula. Eso pasa si rompe los 85,70 centavos de dólar, que están lejos. Antes está la media y antes está la directriz bajista, pero que tiene un objetivo bajista Pampa hacia los 41,69, casi a niveles Fibonacci de todo este último gran tramo alcista en los 42,70. Llegando a esa zona, hay que ver qué pasa con la tendencia ya de medio a largo plazo, porque si la pierde, bueno, se complican las cosas muchísimo más para Pampa. También soporte ahí cerquita de los 38,45, pero no pinta nada bien, previo a las elecciones, estar en este escenario. Habrá que ver para dónde disparan las elecciones el precio en una u otra dirección. Puede agravar esta tendencia bajista o, en su caso, quizá anular el triple, casi cuádruple techo que tuvimos acá, rompiendo los $86 y quizá darnos alguna perspectiva un poquito positiva, o bueno, quebrar ya los $41 sería quizá bastante
más negativo de lo que ya estamos viendo en Pampa. Y en Galicia ni que hablar que el sector bancario lo está pasando muy mal, sigue pasándolo muy mal. Es verdad, tuvo un pequeño rebote ahora, pero bueno, esta es la tendencia previa y esta es la tendencia actual. Sí, veníamos de una tendencia fuertísima, allá cuando nos dejaba algún suelo, cuando nos activaba un doble suelo o rectángulo al alza después de mucho tiempo de consolidación, después de una caída brutal del ciclo anterior, una caída desde máximos históricos que en ese momento eran los 57,97. No es el último máximo histórico que pasa hoy por 73,27 del último ciclo de ahora del Merval en enero. Sí, momento complicado ese para invertir porque, claro, era el momento del pico, ¿sí? Donde la gran mayoría estaba eufórico. Bueno, ahora se vino un poco el mazazo de empezar a tener una tendencia bajista. No, quien no respete el ciclo está claro que con la bolsa hay que ser humildes también. Hay que aprender a saber cuándo nos equivocamos, salir a tiempo, proteger la cartera y poner stop loss. Quien haya entrado acá arriba, claro, la gestión de riesgo era complicada. ¿Dónde ponía el stop loss? Era la gran pregunta. Ya rompimos niveles FIBO, ya rompimos todos los soportes que teníamos de esa tendencia, al menos de corto o medio plazo, y largo plazo ya, fíjense dónde está la zona de la media, lejísimos del precio actual, 43,37, y esta directriz bajista que hasta que no la supere, no mejora el precio de Galicia medido en dólares, y es verdad que nos está generando un pequeño suelo. ¿Hacia dónde nos llevaría ese suelo? Bueno, de mínima nos debería llevar a intentar cerrar este hueco bajista en los 39,97 y atacar la media. Podría llevarnos arriba de la zona de la media, siempre y cuando lo active. ¿Lo tenemos activado, Kevin? No. Tendría que romper máximos entre mínimos y de ahí activar el doble suelo. ¿Sí? Si no, no tenemos doble suelo, sino que está intentando generar en esta zona una zona de soporte para en caso que podamos tener un hueco bajista, ir a buscar la media y ahí empezar a ver qué pasa con la recuperación. Lejos todavía, es verdad. Estamos todavía aún casi 37% de medio en dólares solamente para ir a intentar buscar la media. Una media que ya fue rechazada en 2 ocasiones, luego de quebrarse la baja y cuando ya empezaban a empeorar bastante las cosas. Ni que hablar que rompíamos el mínimo de abril hace mucho, ¿sí? Y después nos dejaba encima este hueco de las elecciones. Así que, bueno, Galicia que todavía, si bien intenta un suelo, todavía no hay recuperación a nivel técnico. Veremos qué es lo que pasa, veremos si el empuje de las elecciones, en caso de que gane la Libertad Avanza, mejora la perspectiva, o en caso de que pierda, agrava un poco esta situación a nivel cíclico. Y si es solamente el driver, porque acuérdense, también hay un gran componente sectorial, cíclico en este tipo de sectores. Estamos hablando de banca y estamos hablando de energéticas, que claro, se mueven en ciclos. Ya venimos de un ciclo muy alcista, ¿sí? Nos toca el ciclo bajista, bueno, tendría toda la pinta de que en estos ciclos hay que estar al menos o con alguna estrategia bajista o al menos pacientes si estamos afuera, mirando bien qué es lo que pasa, porque claro, hay algo atrás de esto, ¿sí? No solo pasa con Galicia, Pampa y PF, podríamos ver el entretelón y nos sorprenderíamos también de activos en pesos que están cayendo muchísimo, ¿sí? En la gran mayoría de sectores, así que habrá que ver qué es lo que va ocurriendo a futuro. Va a haber unas grandes oportunidades abajo, pero esperar, obviamente, técnicamente qué es lo que nos va marcando, sobre todo la tendencia, que hoy no nos podemos poner en contra de la tendencia, ya hace mucho, ya desde el quiebre del mínimo de abril y cuando la media empezaba a hacer un soporte, a aplanarse y ahora sí, fíjense, hasta que la media no marque un poco que la tendencia va cambiando, complicado y sobre todo que el precio también vaya generando alguna estructura alcista. Veremos ese doble suelo en Galicia y ver qué es lo que va ocurriendo. Y dicho esto, algo muy interesante con el índice VIX, ¿sí? Con el índice de volatilidad, índice de pánico y miedo en los mercados. Ojo, porque el día de la fecha tuvimos una ruptura interesantísima de los 23 puntos. Esto activa mucha volatilidad o posible volatilidad a futuro en caso de, bueno, no poder al menos de alguna manera ponerse debajo de la media. Fíjense, rompe la media que está cerca de los 18 puntos y el mínimo en los 14,30. Vamos a ver qué es lo que ocurre a futuro, pero llegando casi a niveles de los 30 puntos, zona en la cual se suele estancar para caer y que el mercado se suavice después de alguna corrección. Por eso digo que la corrección, al menos si nos frenamos en los 30 puntos, no pasaría nada, ¿sí? Puede ser que el mercado obviamente caiga bastante más fuerte de lo que sube, pero así todo, una corrección no se puede descartar de sacarla de arriba de la mesa, porque fíjense, ya rompemos esta zona de resistencia, múltiple resistencia que fue en el pasado, niveles de los 22,56, y ahora sí cerramos en 25,43 la sesión del día de la fecha. Volatilidad activada en el mercado,
pánico en el mercado, al menos en cuanto a nivel de sentimiento de mercado. Así que vamos a ver también qué es lo que va ocurriendo a futuro. Vamos con lo que tiene que ver con el oro, ¿sí? Para ir ya de lleno con, con Bitcoin, con algo también de balances empresariales y ir cerrando la reunión del día de la fecha, que ojalá, o la clase, ojalá que les guste, que les haya gustado mucho. Vayan dejando el like, obviamente, si les está gustando. Y bueno, el oro disparadísimo, ¿sí? El oro que, claro, no hay buen timing técnico, pero es de esos activos que brilla. Es uno de esos activos que con el mercado en corrección marca nuevos máximos históricos, hoy cerquita de los $4.351 por onza. Y fíjense que nos queda lejísimos la zona de la media. Claro, el timing técnico ahora es complicadísimo, porque ¿dónde pondríamos el stop loss en caso de que se nos dé vuelta el ciclo? Y uno me dirá, no, Kevin, el oro siempre sube. Bueno, ojo, porque estamos hablando de activos muy cíclicos, que no se los puede comprar en cualquier momento y decir, bueno, voy a largo plazo, a 15 años. Claro, el que haya comprado el oro, por ejemplo, allá por el pico de agosto del 2020, fíjense todo lo que tuvo que esperar para que el oro marcara alguna estructura, ¿sí? Es decir, tuvo que pasar, bueno, casi 4 años enteros para que marque este patrón de tasa con asa y tener también una corrección bastante dura, muy, muy dura también del oro, que caía casi un 20%. Así que ojo también con entrar en cualquier momento, al menos no es lo que yo recomiendo, lo que aconsejo, ni que hablar con una subida de este calado, ¿no? Tenemos una subida de casi más de un 170%. Repito, una fortaleza espectacular. Quien esté adentro, obviamente, a respetar su sistema. No hay, por técnico, no hay deterioro, ¿sí? Así que a seguir la tendencia obviamente es tu amiga, y a seguir obviamente esta gran tendencia que está teniendo, no solamente el oro, traemos la plata de una manera rápida que también lo está haciendo espectacular. Fíjense que también acá volvemos a repetir, únicamente que, la distancia a la media ya es muchísima, es casi aproximadamente un 29,93% solamente de corrección a la media, ¿sí? Por debajo tenemos niveles FIBO, estamos hablando de los $28,78, muy lejos del precio actual, los mínimos crecientes, y bueno, esta zona junto con la media, la más importante, los 28,78 a largo plazo. Fíjense el gráfico semanal, casi ahora sí, el máximos históricos, ¿sí? En post-market, inclusive está superando máximos históricos de abril del año 2011, histórico lo que estamos viendo también en las materias primas, en la plata también, que claro, acá sí, el que haya elegido mal el timing, o el que elija quizás mal el timing, va a tener que esperar a casi mucho para recuperar máximos. Y podemos hacer este ejercicio también. Bueno, fíjense lo que tuvo que esperar el que invirtió allá por 2011, ya no el 2020 en la plata, tuvo que esperar muchísimo tiempo para volver al mismo punto de entrada, ni siquiera para recuperar la inversión, sino para volver a máximos históricos y poder superarlos. Así que eso de invertir en cualquier momento, sobre todo con estos activos tan cíclicos, no serviría tanto. Quien quiera aprender un poco más de esto, está claro, está totalmente invitado al servicio que prestamos con el gran profe Dani Gandal, que explicamos todo esto, por qué funciona también así, con muchísima más precisión, pero a veces sí, creo que también la lectura es simple, ¿sí? Estamos muy lejos de niveles FIBO, estamos muy lejos de la media y sobre todo muy lejos del soporte. No hay de todos modos ningún deterioro a nivel técnico, así que a seguir la tendencia quien esté en el activo, y sobre todo respetar también el sistema que cada uno se haya planteado. Y nos vamos con lo que tiene que ver puntualmente con el crudo, con el petróleo, que claro, acá sí tenemos una tendencia bastante más complicada, porque nos activa un triángulo. Fíjense este triángulo bajista que lo termina de activar en este nivel. Intentó anularlo, perdón, esto va por acá, intentó anularlo por técnico, pero fíjense todos los rechazos que está teniendo la zona de la media. La zona de la media que hoy pasa por 65,28, y ojo porque nos estamos frenando en este soportazo, cerquita de los 57, para el petróleo, que también nos activa un gran patrón bajista de triángulo bajista, que si medimos y proyectamos nos da un objetivo muy bajista, 32,65, ojo con los activos vinculados con este sector. Y bueno, hay que ver qué es lo que ocurre, porque rompemos niveles FIBO que pasan por los 53, y a caer vamos a tener bastante, podríamos llegar a tener, hablamos siempre en la bolsa de probabilidades y no de certezas, podríamos llegar a tener muchísima caída adicional en caso de quiebre de esos niveles, sobre todo por técnico, porque desde el punto de ruptura tenemos también ahí un patrón que podría ser bastante fiable, 32,65, al menos hasta que no se anule.
que eso pasa de romper los 81,83, los máximos decrecientes y sobre todo ver qué pasa con la media en algún momento, que hoy pasa por los 66 aproximadamente. Así que dicho esto, vamos con Bitcoin, sí, vamos con Bitcoin, que claro, también está le está costando bastante, si a Bitcoin, denme un segundito, no era ese gráfico de Bitcoin que quería abrir, sino este. Vamos a abrir este gráfico de Bitcoin y fíjense lo que está ocurriendo el día de hoy. Complicado, se podría llegar a complicar el panorama, ¿sí? La diferencia entre, hoy sí se nota bastante, entre el oro y Bitcoin, cuál es refugio de valor y cuál no, cuando la bolsa tiene alguna corrección. Con la bolsa en máximos, no está pasando con Bitcoin. Bitcoin descorrelacionándose muchísimo del oro, reserva de valor. Bitcoin complicado, al menos en cuanto a el comportamiento que tiene el mercado, que corrige un poquito, Bitcoin duplica esa corrección. Y bueno, estamos viendo alguna caída a niveles de la zona de este gran soporte en los $107.000, a la zona de la media que se apoya hoy. Ojo con esto, rompemos la zona de la media y claro, lo que parecía que nos había activado un doble suelo, parecería ya tener otro aspecto. ¿Sí? En ese caso, en caso de quiebre claro de los $107.000, podríamos llegar a visitar niveles FIBO en los $93.457. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Clave no perder este nivel. Tenemos algún mínimo ahí en junio en los 98.256, o si no ya el mínimo de mayo, niveles FIBO del último tramo alcista en los 93.457. De todos modos, bueno, hay que ver para dónde termina de definir este rango, o intentando apoyarse en la media. Hay que ver si reacciona o un poquito de volatilidad termina activando este doble techo clarísimo que podríamos tener, anulando un posible triple, casi cuádruple suelo en caso de romper máximos entre mínimos. Vamos a ver si tenemos reacción en Bitcoin, que, bueno, en Ethereum está claro que no la tenemos tampoco. Es más, acá tenemos un doble techo, sí activado por análisis técnico. ¿Por qué? Porque rompemos mínimos entre máximos y de ahí tendríamos que medir y proyectar hacia zona de los 3.098. Está en fase de cumplimiento, habrá que ver si es capaz de aguantar los 4.791, que ahí anula el doble techo que todavía tiene el objetivo pendiente bajista hacia los 3.082. Importante no perder también el mínimo del 10 de octubre, de la sesión del 10 de octubre, que pasa hoy por los 3.510. ¿Por qué digo eso? Porque este doble techo se podría llegar a convertir en un cuádruple techo, ¿sí? Y ya podríamos tener alguna corrección bastante más importante que la que estamos teniendo ahora, ya a nivel FIBO hoy sí a los 2.761, y se podrían complicar bastante las cosas también en Ethereum. Así que vamos a ver si también esta corrección es una breve corrección para después seguir quizá a nivel FIBO, alguna corrección a nivel FIBO, para después seguir con esta tendencia de corto, medio y largo plazo alcista también para Ethereum, que le costó de verdad, no está en máximos históricos como Bitcoin. Esto lo venimos viendo también, fíjense en gráfico semanal, que no puede todavía con los máximos de diciembre del 2021. También el timing en las cripto parece funcionar bastante bien. Después de subidas muy fuertes, fíjense las caídas o las correcciones que tenemos muy duras en la parte cripto, y lo que cuesta llegar a máximos otra vez, ¿sí? Hay muchas que sí superan máximos, no es el caso de Ethereum, y bueno, a Bitcoin le está costando bastante, pese a haber marcado máximos históricos hace no tanto. Y nos vamos con algunos activos que dejaron balances empresariales para ir cerrando. Sí, vamos a ver cómo le fue al sector puntualmente bancario y financiero. Empezamos con BlackRock, que dejó resultados del tercer trimestre fiscal. Beneficio por acción de 11,55 centavos de dólar por acción, 1% más que el año anterior. Ingresos, 6,51 billones, 25% más que el año anterior. Muy bien en ingresos. Sí, es verdad, los beneficios que no fueron malos, no fueron espectaculares, pero así todo, fíjense, un activo muy fuerte, muy sólido. Eso es que, claro, en las crisis y correcciones este es un sector bastante cíclico que va a tener caídas muy duras, pero en momentos en donde el mercado sube y sube fuerte, bueno, va a ir acompañando demasiado bien. No me gusta el timing técnico ahora, eso hay que decirlo, sobre todo por una pauta que puede ser que se active en la gran mayoría de activos del sector bancario y financiero, que lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, resultados empresariales buenos. Dejo un mínimo ahí en el 4 de septiembre que no tiene que perder 1088, porque de perderlo estaría intentando quizá alguna divergencia entre precio e indicador, por ejemplo el RSI, y bueno, podría estar o darnos alguna corrección un poquito adicional, quizá a la media o a niveles FIBO. Importante no perder los mínimos crecientes, sobre todo, repito, el de septiembre, 1088, el mínimo también del 15 de julio
en 2028 o ya si no los niveles FIBO aproximadamente pasando hoy por los 941, 940 dólares aproximadamente y bueno, sobre todo tener quizá alguna corrección, quizá algún nivel FIBO, pero sin perder la media ascendente que marca un poquito esta tendencia fuerte, con buenos resultados, no fueron malos resultados, creo que en parte también descontado por esto que estamos viendo en el gráfico. Acuérdense, atrás estoy empresas que a veces cuesta más, cuesta menos, pero el gráfico va descontando un poco esto que a veces vemos de si los resultados son buenos o no, ¿sí? Y sobre todo la perspectiva que puede llegar a venir, así que por lo pronto la banca y la parte del sector financiero haciéndolo espectacular. BlackRock, buenos resultados también, al menos para el primer activo que vamos a ver en cuanto a balances. Vamos con JP Morgan, otro que también dejó balances del tercer trimestre fiscal. Beneficio por acción de 5,07 centavos dólar, 16% más que el año anterior. Ingresos, 46.4 billones, 9% más que el año anterior. Buenos resultados, sobre todo en la parte de beneficios, haciéndolo muy pero muy bien JP Morgan, también con una pauta interesante. Fíjense que si nosotros unimos estos máximos cada vez mayores en cuanto al precio, algún indicador nos podría marcar alguna divergencia. Repito, siempre y cuando acá se active y pierda el mínimo no de septiembre acá, sino de julio para JP Morgan. Estamos hablando de los 280 dólares, cerquita de la media, si llega a ocurrir eso. Y es verdad, estamos un poquito más correctivos que BlackRock y alejándonos de a poquito de máximos históricos, activos que están en máximos históricos, hay que decir eso también. No sé si es el mejor momento en cuanto a timing para este sector, sobre todo hay que decirlo, pero quien tenga estos activos en cartera, todavía no hay deterioro técnico, estamos, sí es verdad, en fase correctiva, con los máximos muy cerquita y es verdad con soportes todavía bastante lejos, la zona de la media todavía ascendente cerquita de los 2.71, mínimos crecientes y los 2.44, la gran zona de soporte para JP Morgan que todavía lo sigue haciendo bien, presenta buenos resultados, buenos balances y bueno, a seguir con la subida, al menos mientras no rompa algún soporte importante, particularmente la media o niveles FIBO en 2.44. Dicho esto, seguimos el recorrido, nos vamos con Goldman Sachs, seguimos con el sector financiero. Esta me gusta un poquito más que JP Morgan, suele tener un poquito más de fortaleza, ¿sí? Más allá de que se mueven en un mismo sector y, bueno, bastante equivalentes, pero lo hace bien y fíjense, por ejemplo, los resultados que dejó el tercer trimestre, beneficio por acción de 12,25 centavos de dólar por acción, 11% más que el año anterior, ingresos 15,18 billones, un 7% más que el año anterior. También fueron buenos los resultados, ¿sí? También podríamos llegar a activar una pauta de divergencia en Goldman, siempre y cuando perdamos el mínimo, que todavía no lo perdió, 690 dólares para Goldman Sachs, y una tendencia también alcista bastante fuerte, no solamente de corto, medio, sino también de largo plazo para por un activo que suele tener a veces alguna corrección, alguna caída, pero también puede dar algún patrón interesante. Goldman lo dio con este triángulo espectacular, triángulo simétrico que lo terminó de romper allá cuando el activo corregía, ¿sí? Después de la caída en el año 2021, recuperándose y siguiendo una tendencia de fondo espectacular. Por el momento, sí es verdad que, repito lo siguiente, hasta que no tenga alguna corrección quien esté afuera, todavía no hay timing técnico, pero la verdad que tampoco hay deterioro para quien esté adentro del activo, porque está lejos la media, los mínimos crecientes que hacen de soporte en los 6,90,39 o los 5,82 que ya son niveles Fibonacci de todo este gran tramo alcista que viene teniendo también Goldman. Repito, resultados muy positivos, muy buenos, sobre todo en la parte de beneficios, así que nada para decir a un gran activo que todavía sigue subiendo. Nos vamos con Citi. Este me gusta un poco menos que las otras dos, pero claro, lo viene haciendo bien también. Todo el sector lo viene haciendo espectacular, el sector bancario y financiero. Fíjense, vamos a ponerlo en gráfico semanal para que se entienda por qué me gusta un poquito menos. Sobre todo si uno tampoco afina el punto de entrada en este sector. Imagínense haber invertido en 2007 y todavía no haber llegado al punto de entrada que pasaba máximos históricos en 3.85. El desplome fue brutal en la crisis del 2008. Fíjense la caída que tuvimos. Pasó de cotizar 3.85 a 7.31. Fíjense si no es importante aprender análisis técnico para no quedarse atrapado más allá de la crisis en estos momentos de muchísimo pánico y caída fuerte. Está claro, bueno, recuperándose Citi de ese momento, máximos y mínimos crecientes y, claro, ahora la tendencia es positiva, de medio plazo al menos, le queda una resistencia en 172,14, 122,32 y después ahí cerquita ya de intentar atacar máximos, siempre y cuando rompa estas resistencias, y también dejando resultados empresariales de
El tercer trimestre fiscal, beneficio por acción de 1,86 centavos de dólar por acción, 7,55% más que el año anterior, ingresos de 22,09 billones, casi un 4% más que el año anterior. No fueron malos los resultados, ¿sí? Es verdad que fueron bastante positivos. Y ahora de corto medio plazo, ¿cuáles serían los niveles más importantes a monitorear? Bueno, en principio no quebrar la media, ¿sí? No quebrar algún soporte importante, sobre todo los 54,71 y sobre todo también el mínimo del 27 de octubre, que está en la base, ¿sí? de este canal, un claro canal lateral alcista, que lo viene manteniendo bastante bien, ¿sí? Si sale del canal lateral está claro que mejora muchísimo el panorama y seguiría con esta subida espectacular. La media como gran soporte y sobre todo el mínimo de noviembre, ojo no perder esta zona, o los 44,78 de todo este gran tramo alcista que viene teniendo también Citigroup. Así que dicho esto, resultados que también fueron buenos, ¿sí? Y mejorando un poco. O sea, la cara de esto es siempre lo que pasa a nivel gráfico, ya descontando bien lo que están haciendo los gráficos, ¿sí? Y lo que nos muestran también los balances, quiero decir. Y bueno, otro gran activo del sector bancario es Wells Fargo, que también dejó balances del tercer trimestre fiscal, 1,66 centavos de dólar por acción, 7% más que el año anterior, 7,32, ingresos 21,44 billones de dólares, 1% más que el año anterior, en máximos históricos. Acá no hay que tampoco ser mago para adivinar, fíjense lo que está pasando. Está claro que el timing técnico no es el mejor ahora, ¿sí? Pero es verdad que también hacía algo muy similar a lo que está pasando con Goldman, con JP Morgan y demás. Podría llegar a activarnos alguna divergencia bajista, siempre y cuando pierda el mínimo de agosto. Estamos hablando de los 75,52 centavos de dólar. La media de 200 está ahí como una clara soporte en los 75,47. Y venimos de marcar máximos históricos en los 87,47. Los 69 dólares son también una zona importantísima de todo este gran tramo alcista que viene teniendo Wells Fargo, al menos en el corto o medio plazo. Ya de largo plazo, fíjense, vamos a poner para que también se vea quizá algún momento de oportunidad cuando tuvimos alguna corrección y también a veces me preguntan, no, Kevin, si no compro máximos no entro nunca. Bueno, fíjense que el gráfico, pese a estar en máximos en algún momento, corrige y si somos pacientes y sabemos interpretar los gráficos, podríamos habernos sumado con un timing muy interesante allá por noviembre del 2023 e ir acompañando luego la tendencia. Así que, bueno, dicho esto, fíjense que hoy el gráfico nos marca que tenemos un activo fuertísimo, un activo que, claro, en momentos de caídas fuertes le va a costar mucho, pero muy alcista de largo plazo también Wells Fargo. Corto, medio y largo plazo alcista y resultados que fueron también bastante positivos. A monitorear la zona de la media y sobre todo los 69 dólares para quien la tenga, quien no, esperaría un punto de entrada un poquito mejor. Vamos con Johnson & Johnson y las últimas 3 para ya cerrar el video del día de la fecha. Y fíjense que en este caso Johnson & Johnson dejó resultados del tercer trimestre fiscal bastante positivos, ¿sí? Beneficio por acción de 2,80 centavos de dólar por acción, 16% más que el año anterior, ingresos 23,99, 7% más que el año anterior. Nos dejaba también este rectángulo, este patrón alcista que, fíjense, casi lo cumple. En este canal avisamos y lo pudimos avisar, no digo casi en tiempo real, porque eso lo hacemos en nuestra comunidad, eso lo hacemos para nuestros asesorados también, pero claro, en este canal no podemos hacer con tanto seguimiento o de tan cerca todos los días o todas las semanas tan de lleno a veces, y se puede llegar a escapar en el momento en que hay que entrar. Bueno, acá teníamos una pequeña bandera y también ahora, intentando casi cumplir este patrón de rectángulo que, claro, si teníamos que esperar o ser pacientes después de toda esta gran consolidación que tuvo en máximos, el punto de entrada era acá. Si cuando quebraba esa gran consolidación y nos daba al menos ese objetivo mínimo, hay que ver si después se anima a seguir hacia los 201,46. Beneficios positivos en tendencia alcista y sobre todo mientras no quiebre la zona de la media, que hoy pasa por los niveles de los 164,37 o niveles FIBO de todo el último tramo alcista, que también pasa por los 158,29. No pasaría absolutamente nada. Es más, debería quizá buscar algún descanso para después seguir, porque viene de una subida muy vertical, sobre todo de la zona de mínimos del rectángulo, de los 138 dólares. Así que, Johnson & Johnson haciéndolo espectacular, con todavía doble patrón activado por técnico casi cumplidos y, con una tendencia que, al menos por el momento hasta que no cambie, es muy alcista, ¿sí? Y vamos con ACML Holdings, sí, la holandesa, sector de semiconductores que también
teníamos un patrón por técnico de hombro, cabeza, hombro invertido, casi cumplido, sí, casi cumplido, ¿sí? Lo activó cuando rompió la neckline, allá por agosto de este año, del 2025. Nos apoyábamos también, fíjense, en la zona de la media y de ahí, obviamente, a subir ahora a un pasito de máximos, ¿sí? De los 1110. Y es verdad, el cumplimiento del objetivo está en los 1200. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo también a futuro con ACML Holdings, que dejó balances que, bueno, el beneficio por acción de 6,38 centavos de dólar por acción, 0,41% más que el año anterior. No fue tan espectacular en cuanto a beneficios, pero creo que el mercado va descontando, al menos que estuvo demasiado castigada este activo, ¿sí? Capaz que innecesariamente dentro del sector, pero bueno, recién ahora recuperando y recuperando de una manera muy sólida y con ingresos que, sí es verdad, no fueron muy positivos, 8,74 billones, 3% menos que el año anterior, resultados un poco más flojos, pero que no fueron tampoco tan negativos en cuanto a lo que le venía pasando a la empresa, no fueron tan mal tomados por el mercado y claro, activo muy fuerte, todavía casi con un patrón ya casi cumplido también, este sí se activó con mucha volatilidad por el sector, casi cumplido a los casi 1.200 dólares para el ADR de ACML Holdings, tendencia alcista, soporte en la media, 797 y 727 dólares, nivel FIBO para ACML o al cumplimiento del patrón, cerquita de los 683 dólares para ACML. Y nos vamos con las últimas dos, Bank of America, que también dejó resultados empresariales. Esta también un pasito de máximos, ¿sí? Podría inclusive estar generando un pequeño patrón de suelo. Habría que pedirle que no rompa el mínimo entre máximos para no activar un techo. Pero bueno, dejó balances y este también, si lo vemos a nivel semanal, una tendencia espectacular, una tendencia muy alcista y que, claro, acá también igualmente, en momentos de crisis, ojo con este sector, no todo se mueve igual y suelen ser sectores que la pasan muy mal. Fíjense la caída que ha tenido Bank of America en el año 2008, ¿sí? Una caída descomunal, ¿sí? De casi un 94%. ¿Sí? No todos los inversores aguantan una pérdida de prácticamente casi todo el capital. Así que ojo con esto, fíjense lo gráfico que es la parte del análisis técnico y sobre todo, claro, después de ir recuperando, mejorando, llegó a cotizar en su momento, ahí en el 2008, 38 dólares, llegó después de la caída a cotizar $1,96, de ahí empezó la recuperación, hoy volvimos casi a 50,29 centavos de dólar por acción y fíjense ahora dónde estamos en máximos históricos, repito que el timing ahora no me gusta tanto, pero quien la tenga en cartera no pasaría absolutamente nada mientras siga esta tendencia, sobre todo por los resultados que fueron muy buenos, ¿sí? Resultados del tercer trimestre fiscal, $1 con 0,6 centavos por acción, 31% más que el año anterior en beneficios, muy buenos resultados, ingresos 28,1 billones, 11% más que el año anterior. Acá es importante no perder lo que decía, mínimos entre máximos, porque en ese caso tendríamos que medir y proyectar y nos daría un pequeño doble techo, quizá para venir a visitar niveles de la zona de la media, ahí cerquita de los 44 dólares, y el mínimo también de agosto a la zona de primer nivel FIBO. Veremos si eso pasa, todavía no se rompió el mínimo, pero es una posibilidad. Y sobre todo no perder sobre todo la zona de los 40 dólares, que son niveles FIBO del último tramo alcista para Bank of America. Así que, dicho esto, vamos con la última, que es Taiwan Semiconductors, que también dejó balances. Y, bueno, sobre todo este activo, sí, en cuanto a beneficios, lo hizo muy bien. Activo que vamos a poner un gráfico a nivel semanal. Un gran activo, ¿sí? El activo taiwanés de los procesadores. Y fíjense la tendencia espectacular, ¿sí? También de Taiwan Semiconductors, pero claro, ha tenido también algún momento de caída fuerte, de techo de mercado, y ahora estamos en máximos. Por eso digo que en estos sectores también tener un poquito de precaución, sobre todo porque las correcciones pueden ser bastante fuertes, casi más de un 50% en dólares, en el caso de alguna caída. Es verdad, sin perder la tendencia de largo plazo alcista, pero así todo, es complicada la corrección y volatilidad para quien no esté acostumbrado sobre todo a este sector. Prácticamente en máximos, después de haber marcado un nuevo máximo, ahora sí nos deja muy lejos la zona de la media, 222 dólares, los 201 dólares también el 61,8 y resultados muy buenos, beneficio por acción de 2,84 centavos de dólar, 8,46% más que el año anterior, ingresos 32,34 billones, un 0,83% más que el año anterior. Fueron buenos los resultados y un poco el gráfico ya lo va también descontando, así que vamos a ver si es capaz de
próximo trimestre seguir presentando estos resultados y superar la expectativa a futuro, ¿sí? Que por el momento también lo viene haciendo, y lo viene haciendo bastante bien Taiwan Semiconductors. Y dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, a todos los que estuvieron ahí del otro lado conmigo en una nueva semana de mercados. Ojo con la volatilidad que se puede llegar a activar. Estamos en un momento de pánico, con el mercado en máximos, eso es lo bueno, lo positivo. No pasaría nada en una corrección siempre y cuando sea la media, a niveles FIBO o algún soporte de los que vimos y los que estudiamos en este video. Dejo esta gran frase, que a mí me gusta traer frases al final, de Lipschutz Bill, que reconocido trader del mercado de Forex, que nos dice que es muy difícil actuar de forma diferente a la multitud durante mucho tiempo, y esto es lo que debería hacer si quieres llegar a ser un buen trader. Es decir, si queremos ser inversores o traders, trader no es ni más ni menos que un inversor de corto plazo, pero trader también es el que abre operaciones de medio y de largo plazo, un operador en la bolsa, a eso se refiere, y tenemos que actuar con herramientas de forma inteligente, y los invito nuevamente a nuestro gran servicio con el profe Dani Candal para el que quiera pegar un pasito más en la formación, en la educación de los mercados bursátiles sobre todo, más allá de solamente lo financiero, de todo el mundo que hay rodeado quizá en la parte económica, que a veces mucho no tiene que ver con la bolsa, aunque parezca loco. Sí, la bolsa es un mundo aparte, el mundo bursátil necesita que operemos con herramientas y que lo hagamos en forma profesional. Súmense para estar con nosotros todas las semanas y seguir lo más sintonizado del mercado y los esperamos ahí en caso de que quieran. Acuérdense, ponen pausa y abajo dejamos en la descripción también los enlaces para que nos puedan ir siguiendo. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado conmigo. Nos encontramos la próxima semana y sobre todo también nos vamos hablando por nuestra queridísima comunidad de Telegram. Espero que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima. Chau, chau.